Hola, soy Soledad de Crochet con Sole y en este tutorial los invito a tejer este cuello que tiene varias formas de usarse y la particularidad que tiene es que se teje con un solo rectángulo. El protagonismo acá lo tiene el punto y la estructura, porque en realidad miren, nosotros vamos a tejer un rectángulo en este punto fantasía que realmente queda muy bonito, miren. Por eso les decía que el protagonismo está en el punto. Y una vez que nosotros tengamos nuestro rectángulo, lo vamos a coser de esta forma. Y mira, cuando lo doblamos, tenemos un hermoso cuello que se puede usar con dos picos de esta forma o como si fuera un cuello bandana. Es un trabajo muy fácil. Si sos principiante es ideal para principiantes. También es ideal para vender porque lleva menos de 100 gramos y el resultado final queda muy original. Así que bueno, espero que les guste la propuesta. A continuación les voy a dar las medidas que tiene, los materiales que vamos a necesitar, pero antes los invito a que se suscriban al canal y que activen las notificaciones, así se enteran de los próximos tutoriales que les voy a estar compartiendo. Este cuello está tejido para un talle de mujer y mide 24 centímetros y medio de ancho y este sector mide unos 25 centímetros. Los materiales que vamos a necesitar para tejer este cuello son 80 gramos de hilado. Este es un hilado que tiene una composición de 75% acrílico, 25% viscosa y la aguja recomendada es de 2 a 2,5. En este caso yo voy a emplear una aguja un poco más grande de 4 milímetros porque lo que quería es que me quedara un tejido bien flojo. El hilado, para que ustedes tengan de referencia, tiene una hebra de 1,5 milímetros de grosor. Vamos a necesitar también tijera, aguja lanera, 2 marcadores de puntos y cinta métrica. Comenzamos con un nudo de inicio. Una vez que ya tenemos nuestro nudo listo, vamos a tejer la cantidad de cadenas que nosotros necesitemos para tener un total de 25 centímetros. Entonces, tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo voy a continuar tejiendo hasta tener en total 46 cadenas. Dos detalles a tener en cuenta es primero que el punto fantasía es múltiplo de 5 más 1, así que la cantidad de cadenas que ustedes tejan tiene que ser múltiplo de 5 más 1. Y el segundo detalle es que asegúrense que las cadenas les queden elásticas, que no estén ni demasiado apretadas ni demasiado flojas. Tienen que tener esta elasticidad para que después el extremo del cuello no nos quede tirante, ¿sí? Entonces yo voy a continuar tejiendo mis cadenas de base y ya les muestro cómo continuamos. Una vez que ya tenemos tejidas nuestras cadenas de base y nos hemos asegurado de tener la medida correcta, es decir, por lo menos 25 centímetros, comenzamos a tejer la primera hilera. Yo voy a reemplazar al primer punto vareta de la hilera, que siempre nosotros tejemos 3 cadenas de subida. En este caso lo voy a reemplazar por una falsa vareta. La versión de falsa vareta que voy a emplear es la de los 2 medio puntos tejidos uno arriba del otro. En esta primera hilera yo voy a subir con una cadena para tejer esos 2 medio puntos. Solo lo voy a hacer en esta hilera. Pico en la primera cadena y tejo un medio punto como lo haría normalmente. Y ahora miren, tenemos esta hebrita de acá. Si yo inserto la aguja para que ustedes puedan apreciar mejor, miren, ven que tenemos 2 hebritas. Yo voy a emplear la de la izquierda. Entonces, voy a picar la aguja tomando esta hebra de acá y voy a tejer un medio punto, es decir, traigo la lazada a través de esa hebra, me quedan 2 hebras en la aguja, tomo la lazada y cierro. Este va a ser el primer medio punto de la hilera. Voy a saltar este punto el siguiente, me voy a ir al tercero y ahí voy a tejer 2 puntos vareta en la misma cadena de base. Tejemos 2 cadenas de separación, me voy al siguiente punto de base y tejo ahí 2 puntos vareta, 1 y 2, los dos en la misma cadena. Ahora voy a contar 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a tejer 2 puntos vareta, 1
y 2, ¿sí? En la misma cadena de base. 2 cadenas de separación y en la siguiente cadena de base 2 puntos vareta. 1 y 2. Saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadena voy a tejer 2 puntos vareta. Los dos en la misma cadena de base. Tejemos 2 cadenas de separación. Nos vamos a la siguiente cadena de base y tejemos ahí 2 puntos vareta más. Y así vamos a continuar tejiendo de esta forma, repitiendo lo mismo que hemos hecho hasta acá, hasta llegar al final de la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera, miren, a mí me están restando por tejer 2 cadenitas. Yo acá he tejido los últimos grupitos de puntos vareta y me quedan 2 cadenas de base por tejer. Voy a saltar la primera, me voy a la segunda y tomando la hebra de atrás voy a tejer ahí un punto vareta. En toda esta hilera yo siempre fui tomando la hebra de atrás, porque después cuando nosotros terminemos el trabajo vamos a tejer en el sentido opuesto un borde empleando las hebritas que no usamos recién. Giramos el tejido y comenzamos a tejer la hilera número 2. Vamos a tejer de nuevo una falsa vareta. Entonces voy a elevar la hebra hasta que tenga la altura de una cadena, pico en ese primer punto de la hilera anterior y tejo un medio punto. Y ahora tomo la hebrita de la izquierda de ese medio punto y tejo otro medio punto. Y a continuación voy a picar la aguja en este espacio de 2 cadenas y ahí voy a tejer 2 puntos vareta, siempre en ese espacio, 2 cadenas y de nuevo en ese mismo espacio de 2 cadenas voy a tejer otros 2 puntos vareta. Tejemos una cadena de separación y nos vamos al siguiente espacio de 2 cadenas y tejemos 2 puntos vareta, 1 y 2, 2 cadenas de separación y de nuevo picando la aguja en ese mismo espacio voy a tejer otros 2 puntos vareta. Si ustedes se fijan, estamos repitiendo lo que hicimos en la hilera anterior con una pequeña variación, y es que yo ahora voy a tejer una cadena entre grupitos de puntos vareta. Entonces me voy a este espacio y de nuevo tejo 2 puntos vareta, siempre dentro del espacio, 2 cadenas y de nuevo dentro de ese mismo espacio 2 puntos vareta. Tejemos una cadena de separación, nos vamos al siguiente espacio y repetimos lo mismo. 2 puntos vareta, 2 cadenas, 2 puntos vareta. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al final de la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera, yo he tejido acá el último grupito de puntos vareta, no tejo cadena de separación, ¿sí? Solo lo hacemos entre grupitos, pero tanto al comienzo, acá, como al final no tejemos la cadenita. Entonces nos vamos directo al último punto vareta de la hilera anterior y picando ahí la aguja voy a tejer un punto vareta. Y así se ve ya esta hilera número 2 terminada. Giramos el tejido y comenzamos a tejer la hilera número 3. De nuevo vamos a tejer una falsa vareta. Entonces elevo la hebra hasta que tenga la altura de una cadenita, pico la aguja en ese primer punto vareta y tejo un medio punto. Tomo la hebra de la izquierda de ese medio punto y tejo un segundo medio punto. Y así se ve ya en la falsa vareta. Lo que nos estamos asegurando de esta forma es que nos queden bordes bien rectos, ¿sí? Fíjense que queda bien recto el borde. Me voy a este espacio de 2 cadenas de la hilera anterior y ahí voy a tejer 2 puntos vareta, 2 cadenas y de nuevo picando la aguja en ese mismo espacio 2 puntos vareta más. Y ahora miren, en todas las hileras vamos a hacer lo mismo. Lo que cambia es que acá tejemos los grupitos solos, acá tejemos los grupitos separados por una cadena y en esta tercera hilera vamos a tejer los grupitos y lo que voy a hacer es tejer un punto vareta picando acá, en este espacio que me queda entre grupitos de la primera hilera, ¿sí? Ahí. Entonces pico ahí la aguja y tejo un punto vareta. Y después continuamos tejiendo. Entonces me voy al siguiente espacio y tejo 2 puntos vareta, 2 cadenas
y de nuevo picando en el mismo espacio 2 puntos vareta. Y ahora de nuevo, me voy al espacio entre grupitos de la primera hilera, si no acá donde tenemos la cadenita, sino una hilera más abajo y tejemos un punto vareta. De esta forma. De nuevo, me voy al siguiente espacio y tejo 2 puntos vareta, 2 cadenas y de nuevo picando en el mismo espacio otros 2 puntos vareta más. Siempre tejemos lo mismo en estos espacios de 2 cadenas. Lo que varía es lo que hacemos entre grupitos. Entonces miren, de nuevo me voy al espacio de la primera hilera y tejo ahí un punto vareta. Y así se va viendo el punto a medida que nosotros avanzamos. Vamos a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al final de la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera, yo acá he tejido el último grupito, pico la aguja en el último punto vareta de la hilera anterior y tejo ahí un punto vareta. ¿Sí? Acá siempre en los bordes vamos a tejer puntos vareta. Así se ve entonces terminada ya esta hilera número 3. A partir de acá lo que vamos a hacer es empezar a repetir. Entonces giro el tejido y comenzamos a tejer la hilera número 4. Vamos a tejer una falsa vareta. Entonces elevo la hebra, pico la aguja en el punto de la hilera anterior y tejo un medio punto. Tomo la hebra de la izquierda de ese medio punto y tejo otro medio punto. Si esta es mi falsa vareta. Me posiciono en este espacio de 2 cadenas de la hilera anterior y ahí tejo 2 puntos vareta, 2 cadenas y de nuevo en el mismo espacio 2 puntos vareta más. Vamos a saltar todos los puntos y nos vamos a ir al siguiente espacio. Y ahí voy a repetir 2 puntos vareta, 2 cadenas y de nuevo en el mismo espacio 2 puntos vareta más. De nuevo, saltamos todos los puntos, nos vamos al siguiente espacio y tejemos 2 puntos vareta, 2 cadenas y de nuevo en el mismo espacio 2 puntos vareta más. Y así vamos a continuar tejiendo hasta llegar al final de la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera, picamos la aguja en el último punto vareta de la hilera anterior y tejemos ahí un punto vareta. Y así se ve entonces esta hilera número 4 terminada. A partir de acá vamos a continuar repitiendo estas hileras 2, 3 y 4 hasta tener unos 45-46 centímetros. Esta hilera que nosotros hemos tejido acá es exactamente igual a esta. Lo que varía es que acá teníamos cadenas de base y acá picamos en el espacio de 2 cadenas de la hilera anterior. El resto de las hileras se va tejiendo igual, entonces en la siguiente van a tejer los grupitos separados por una cadena y en la tercera hilera van a tejer los grupitos y un punto vareta que va 2 hileras más abajo. Es siempre lo mismo. Entonces yo voy a continuar tejiendo y ya les muestro cómo seguimos. Yo ya he terminado de tejer mi rectángulo y en total he tejido 46 hileras y en centímetros son casi 46 centímetros por 26. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro rectángulo listo, lo primero que voy a hacer es cortar la hebra. Voy a tomar mi aguja, voy a cortar la hebra y ahora voy a tejer una cadenita y voy a pasar esa hebra por la cadenita, de esta forma. Tiro para ajustar y aseguro con un nudito. Entonces, ahora ya tenemos nuestro rectángulo terminado y yo antes de realizar la costura, lo que quiero hacer es que este borde, ven que me ha quedado con las cadenas de base, me quede igual que este, sí que tiene unas onditas. Entonces, les voy a mostrar primero cómo vamos a hacer para unir este rectángulo y después les muestro cómo vamos a tejer este borde. Si nosotros hemos tejido acá la última hilera, vamos a tomar este extremo y lo traemos hacia acá, ¿sí? Este es el último punto que tejí. Acabamos de cortar la hebra acá. Me voy en diagonal entonces. Tengo este extremo, lo traigo acá. Y me voy a buscar en diagonal la primera hilera, este vértice. Y lo llevo hacia allá. De esta forma. Nos tienen que quedar estos bordes
que son los bordes rectos enfrentados de esta forma. La cantidad de centímetros que yo quiero coser acá son en total 10 centímetros. Entonces yo voy a medir 10 centímetros, que sería hasta acá. Y acá es donde voy a realizar la costura de esta forma. Nos tiene que quedar un paralelogramo. Una vez que nosotros hayamos realizado la costura, ya está listo el cuello. Antes de realizar la costura, como les dije antes, les quiero mostrar cómo vamos a hacer para tejer un borde de tal forma que tanto este lateral como este tengan esas onditas y se vean iguales al momento de usarlo. Para tejer el borde en el otro extremo, nos vamos a posicionar donde tenemos las cadenas de base. Tomamos nuestro hilado y lo primero que vamos a hacer es un nudo de inicio. Voy a picar la aguja en la primera cadena que tengo de base. Pico ahí, voy a tejer un medio punto de pie. Entonces sujeto mi nudo, traigo la lazada a través del punto, me quedan 2 hebras en la aguja, tomo la lazada y la paso por las 2 hebras. Y a continuación voy a picar la aguja donde tengo tejidos los 2 puntos vareta y tomando las 2 hebritas, ¿sí? Las 2 hebritas de la cadena que no usé antes, voy a tejer ahí 2 puntos vareta. 2 cadenas y en la siguiente cadena de base, tomando de nuevo las 2 hebritas que no usé antes, voy a tejer 2 puntos vareta. En este espacio de 3 cadenas voy a picar en el espacio y voy a tejer un medio punto. Me voy acá donde tengo estos grupitos de puntos vareta, pico la aguja tomando las 2 hebras que no tejí antes de la cadena de base, voy a tejer 2 puntos vareta. 2 cadenas y en la siguiente cadena de base voy a tejer 2 puntos vareta, 1 y 2. Y en este espacio un medio punto. Se los repito una vez más. Tengo estos grupitos de puntos vareta, pico la aguja en la cadena de base tomando las 2 hebras, ¿sí? De esa cadenita, las 2 hebras que no tejí antes, y tejo ahí 1 y 2 puntos vareta. 2 cadenas y en la siguiente cadena de base de nuevo tomando las 2 hebras tejo 2 puntos vareta. Y en este espacio de 3 cadenas un medio punto. Estamos básicamente tejiendo en espejo esta primera hilera, la estamos tejiendo en espejo, la estamos repitiendo en el sentido contrario. La idea es que cuando nosotros doblemos el cuello, el borde se ve así redondeado, igual a como se ve esta hilera. Miren, de esta forma logramos que ambos bordes nos queden iguales. Entonces vamos a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al final de la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera, yo he tejido acá este último grupito, pico la aguja en la última cadena de base y ahí voy a tejer un medio punto. Y ahora que ya tenemos nuestro rectángulo terminado, lo que les quiero mostrar es cómo vamos a hacer para doblarlo. Acá donde yo he tejido este último punto del borde, voy a traer el vértice hacia acá. Y acuérdense que siempre buscábamos en diagonal el vértice opuesto. Entonces si estoy acá, me voy a ir en diagonal a este vértice. Me tienen que quedar el sector recto enfrentado así, de esta forma. Medimos 10 centímetros y en este caso al momento de medir yo al borde no lo voy a tomar en cuenta, sino que voy a contar desde las cadenas, voy a contar 10 centímetros. En mi caso, yo conté que eran 8 hileras, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es mi hilera número 8. Entonces voy a unir de acá hasta acá. Y acá voy a hacer lo mismo. Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hileras. Esta es mi hilera número 8. Hasta acá es donde yo voy a realizar la unión. Entonces, una vez que nosotros hemos terminado de tejer acá, vamos a cortar una hebra bastante larga para realizar la costura y a cerrar el tejido. Entonces, al igual que lo hicimos en el otro extremo, voy a tejer una cadena y a pasar esa hebra que corté por la cadena. Tiro para ajustar
y aseguro con un nudito. Una vez que ya hemos hecho esto, yo ahora les voy a mostrar, acercando un poquito más la cámara, cómo hacemos la unión con aguja lanera. Comenzamos a realizar la unión. Y un detalle que yo les quería mostrar para que tengan en cuenta es que, si ustedes se fijan, este sector que nosotros tenemos que unir, tenemos los puntos que se ven en el mismo ángulo. Entonces, la idea es ir alineándolos de tal forma de unir hilera por hilera y que haya una continuidad, ¿sí? Entonces, fíjense, así se tiene que ver, que uno haya continuidad entre los puntos. Entonces, yo he tomado la hebra que corté y vamos a empezar a unir ambos extremos con aguja lanera. Me voy a posicionar en el punto anterior a donde coloqué el marcador. Yo el marcador lo coloqué en este sector de acá, indicando que este es el primer punto vareta, y si acá cuento tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me voy a posicionar en el punto de abajo porque, si bien al borde que teníamos acá no contaba al momento de realizar el conteo de las 8 hileras, sí tenemos este punto para unir. Entonces yo voy a tomar esta hebra, que es la hebra que está del lado de adentro, y voy a tomar también acá la misma hebra, la del lado de adentro, que cuesta un poquito más encontrarla. Me voy a posicionar acá y voy a pasar aguja lanera por ahí. La idea es que este nudito que nosotros tenemos acá lo traigamos hacia atrás. Entonces, ahora yo ya puedo retirar el marcador y la idea es ir tomando la hebrita de adentro de ambos lados e ir uniendo con aguja lanera de esta forma. Siempre teniendo en cuenta de que estamos uniendo punto por punto, entonces tenemos que buscar que nos coincidan los puntos. Entonces, ven, donde yo tengo punto vareta acá, con punto vareta. Miren, si nosotros los vemos, me están coincidiendo exactamente todas las hileras. Entonces yo voy a ir tomando esta hebra que está acá. Ven que hemos tomado la hebrita de adentro. Entonces yo me voy acá, por ejemplo, y busco la hebrita de adentro de este lado. Y paso aguja lanera por ahí. Vamos a ir uniendo hebra interna con hebra interna, y siempre buscando obviamente que nos coincidan los puntos que estamos uniendo. Miren, así se va viendo ya esta costura. Yo voy a continuar uniendo punto con punto de esta forma hasta llegar al marcador de puntos. Yo ya he llegado al marcador, lo voy a retirar. Tomo la hebra de adentro, en este caso de acá, que sería esta, y me voy a esta hebrita acá, que sería la del punto vareta del otro lado. Y de esta forma ha quedado ya realizada la unión. Una vez que hemos llegado al final, yo retiré ya el marcador y le vamos a hacer un pequeño remate. Entonces voy a pasar la aguja de esta forma, dejando una lupita. ¿Sí? Vamos a dejar una pequeña lupita, que va a ser esta. Y por esta lupita después voy a pasar la aguja y tiro. A esto lo podemos repetir una vez más o podemos asegurar con un nudito. Y ahora sí, yo voy a cortar el excedente y me quedaría ya la hebra por ocultar. Una vez que hemos terminado de realizar la costura, lo único que nos estaría restando hacer para terminar este cuello sería ocultar las hebras. Para ello vamos a tomar aguja lanera y a cada una de las hebras que nos han quedado las vamos a ir pasando por detrás de los puntos. Lo primero que queremos hacer en todos los casos es que este nudito que nos quedó quede oculto. Entonces yo voy a pasar la aguja y me voy a llevar el nudito hacia el punto, ¿sí? Para que me lo cubra. Y después vamos simplemente pasando la aguja por detrás de los puntos, que en este caso es el borde que hicimos al comienzo, entonces muy simple. Y para asegurarnos de que esto trabe, ¿sí? Yo voy pasando la hebra, y para que esto trabe y no se desarme cuando después nosotros
lo usemos, lo que vamos a hacer es, primero lo hice en forma horizontal y ahora fíjense que voy a ir bajando por los puntos en forma vertical. Una vez que ya he ocultado suficiente hebra, yo tiro para acomodar y en este caso, miren, me ha quedado un pequeño excedente, entonces tiro un poquito, corto ese excedente y vuelvo a acomodar. Y miren, así se ve la hebra ya oculta. Van a hacer lo mismo con todas las otras hebras que nos han ido quedando y ya les muestro ahora cómo se ve el cuello terminado. Así se ve el cuello terminado una vez que hemos ocultado las hebras y lo que nos estaría restando hacer ahora es doblarlo. Esta es la costura. Yo lo voy a colocar de esta forma, voy a doblar esto por la mitad y voy a traer este sector hacia adelante, de esta forma. Y así se ve entonces ya el cuello listo para usar. Ustedes lo pueden usar con estos dos piquitos hacia adelante, que cuando ustedes se lo acomodan van a ver que les va a quedar este sector recto y después tenemos estas onditas. Así se ve del revés y también lo pueden usar como bandana. Entonces en ese caso van a traer este pico hacia adelante y el otro van a ver que les va a quedar en la espalda y el hombro. Así que bueno, espero que les haya gustado este tutorial, que se animen a tejerlo y nos vemos en el siguiente video.